Retomamos con Alfil TV, retomamos nuestra conversación con Martín Gil. Martín, recién en el primer bloque nos venías diciendo de lo necesario que sería que dentro del oficialismo provincial haya más diálogo para construir una propuesta propositiva conjunta. Me gustaría preguntarte por qué al margen del diálogo la política es una relación de fuerzas. Pero más allá del diálogo, lo que hace falta es un debate, hace falta abrir el peronismo al debate de ideas, al debate de proyectos, no solamente a encuestas. Hace falta asumir una agenda que es la agenda de la gente. Y si el peronismo se cierra a esa realidad, va a pagar sus consecuencias. Yo creo que hace falta un momento refundacional, como fue a los golpes en su momento, la llegada de José Manuel de la Sota, que fue capaz de ser disruptivo en el escenario político provincial. Hoy hay una gran oportunidad. ¿Y en la práctica cómo sería esa refundación que propones? Primero hablando de política. A mí me da la sensación muchas veces que, paradójicamente, pero hay miedo a hablar de política. Hay miedo a expresar de dónde se viene, hacia dónde se va. Hay miedo de hablar con otros sectores. Miedo, digo, en términos... y se niegan espacios de participación. Uno aspiraría a un partido que abra sus puertas, que debata, que se pueda dar el diálogo adentro. Se puede expresar adentro de donde somos y expresar las diferencias que se pueden tener, y sobre las diferencias se construyen los consensos. Y también... o en todo caso la diferencia es una oportunidad para construir consensos y fundamentalmente cuál es el proyecto que proponemos a los cordobeses en lo que viene, y que sea una construcción colectiva de los hombres y mujeres que formamos parte de esta fuerza, más los sectores aliados, no solo de la política, sectores universitarios, sectores productivos, industriales, científicos, que seguramente tienen mucho para aportar a la Córdoba que ¿Ese viene. es un señalamiento a Juan Schiaretti o a Martín Zarzoren? No digo ni puntualmente al gobernador ni a Martín. Me parece que esa es una estructura de funcionamiento de los últimos años que ha ido pragmatizándose en la gestión, de la cual nadie duda que es una gestión que tiene la consideración de gran parte de la población cordobesa y que valora elementos distintivos de lo que se haya podido hacer. Pero con este aumento del pragmatismo en la política, que es una dimensión existente y natural, se ha ido vaciando el espacio de debate, de diálogo, de escucha a las bases, a los militantes, a los dirigentes, y me parece que es estructural más que en términos de algunas personas. Y creo que ese debate es necesario en el justicialismo de Córdoba. ¿Y si desde la conducción del partido no están dadas las condiciones o no hay intención de hacer una apertura al debate, ¿está la posibilidad en la cabeza de los dirigentes que vienen planteando todas estas observaciones a la conducción, la posibilidad de plantear una interna en los términos de que tenemos un grupo de intendentes que está descontento con el tema del RR? Natalia de la Sota, con quien has compartido varios actos, también ha planteado una apertura al diálogo. Dentro de la definición del candidato a intendente de Hacemos por Córdoba, hay quienes en este mismo living han pedido o han dicho que les gustaría que hubiera internas. ¿No hay una manera de utilizar ese mecanismo? ¿Es imposible? Ojalá. ¿Y ojalá que la interna sea una participación de diálogo y de debate y de reflejo de los distintos sectores. Al menos en mi caso yo la vengo planteando hace mucho tiempo. Y creo que un gran parte de los intendentes con los cuales participamos consideramos que hay que dar ese debate en el justicialismo, del cual, vuelvo a decir, nosotros nos consideramos en su mayoría justicialistas, y hay que dar un debate dentro del partido, hay que dar un debate en el proceso interno político. ¿Cómo se da? Y no sé. Sí vemos que esa ausencia cada vez más pronunciada, por eso es que muchos sectores no se sienten contenidos en esa convocatoria al diálogo ni en el diálogo real. Martín, quedan por verse dos asuntos muy importantes para la política de Córdoba en la legislatura. Todavía nadie termina de bajarle la persiana a la reelección de los intendentes, a la reelección de los intendentes o a la modificación de este artículo que sería interpretativo en realidad, y tampoco se está cierto de si va a haber una modificación de último momento al Código Electoral.
para adelantar las elecciones o van a ser de mediados de junio en adelante como deberían ser si se mantiene el ordenamiento vigente. Vos has firmado un documento junto a muchísimas, cientos de intendentes pidiendo que se habilite la RRE al margen de que Villa María tiene carta orgánica y eso no es una posibilidad. ¿Es una manera de posicionarse, de ejercer cierto liderazgo dentro de este grupo de intendentes para influir, para forzar este debate del que venís hablando? ¿Por qué lo haces? Primero lo ratifico, yo no estoy alcanzado por esta disposición, por esta norma. En mi ciudad no existe la reelección y yo voy a terminar mi mandato el 10 de diciembre del próximo año. Me parece que este es un tema muy manoseado y se ha manoseado a los intendentes, que en definitiva son representantes por el voto popular en sus comunidades. Se ha manoseado con una disposición que estableció una norma contraria a lo que es el principio básico del derecho, que es la irretroactividad de la norma. Las normas se rigen hacia adelante y de hecho ha habido un gobernador en este periodo democrático que pudo ser gobernador en 3 oportunidades, a pesar de que la Constitución establecía 2, porque se interpretó la no retroactividad de la norma. Entonces, por un lado hay un principio de carácter jurídico. Por otro lado, la mayoría de estos municipios son comunas o son pequeñas municipios. Yo soy profundamente municipalista y creo que la provincia de Córdoba ha tenido una calidad institucional de la vida de los municipios muy sólida, en distintas dimensiones. En una ciudad como Córdoba, que representa casi el 42-43% de la población de la provincia, en un grupo de municipios como puede ser Río Cuarto, Villa María y Carlos Paz, otras localidades que son más grandes y que tienen su propia organización en carta orgánica, y después a municipios más pequeños. Tener 427 localidades, algunas de las cuales tienen 600 habitantes, 1.500, 1.000 habitantes, donde ni siquiera hay elecciones. Se ponen de acuerdo los del PRO, los radicales, los peronistas, los liberales, y arman listas conjuntas, a pesar de que tienen opiniones diferentes. Porque es muy difícil pedirle a una comunidad de 1.500 habitantes, donde hay que organizar la comisión del club, la comisión de la parroquia, la organización institucional de esa comunidad, la del centro de jubilados, la dinámica que tiene un pueblo habitualmente, pedirle una calidad institucional de no renovación de sus dirigentes. En algunos lugares esta solución la da la organización regional. Uno va a la provincia de Buenos Aires, que hay muchas localidades, pero están asociadas en partidos, gobiernos regionales. No se pierde la identidad de las localidades, aún de la más pequeña, pero hay un intendente de la región. En nuestro caso, no existe esa realidad. Y por lo tanto, si uno quiere sostener un sistema municipal como el que tenemos, es necesario esta dinámica. Ahora, por otro lado, al conjunto de los intendentes, representantes de todos los sectores políticos, durante los últimos 3 años vinieron diciéndoles esta reforma sale ahora para ahora, sale en la apertura de sesiones, sale en la mitad del año, sale después del Mundial, sale antes del Mundial, sale... Vos lo sabés porque esto ha sido una constante en esa dinámica. Entonces, me parece que ese manoseo no debe corresponder. Deben generarse las instancias para escuchar la voz de los intendentes. Escuchar la voz de los intendentes y sus comunidades que no quieren perpetuarse ilimitadamente en el poder. Sí quieren tener reglas claras, conforme a derecho, para poder generar el cierre de los periodos que corresponden. Y por otro lado, cuando yo escucho pontificar sobre este tema de la calidad institucional a dirigentes que hace 40 años están sentados en la misma banca, digo, estamos muy habituados a mirar la viga en el ojo ajeno o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, ¿no? Y me parece que en eso hay un manoseo institucional que los más de 200 intendentes que están en esta situación no se merecen, del sector político que sea. Martín, voy a tomar el riesgo de pedirte un análisis del escenario electoral del año próximo y te digo por qué el riesgo, porque en algún momento le he hecho una pregunta similar a un dirigente político y me dijo que ellos para analizar no estaban, que para eso estábamos nosotros.
voy a tomar el riesgo de pedirte que vos me compartas un análisis electoral del escenario provincial fundamentalmente, de lo que se viene para el 2023. Bueno, voy a decir lo mismo que te dijeron, para eso estás vos, ¿no? Bueno, pero los que más saben son ustedes están No. del otro lado del mostrador. Yo creo que estamos en un escenario electoral particular por un cierre de ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. Incluso para la fuerza electoral gobernante. Se da por la situación enormemente desafortunada que vivió José Manuel de la Sota y por el vencimiento del mandato del actual gobernador, se da una situación que no se venía dando en los últimos 25 años, casi un cuarto de siglo, que es la necesidad de debatir lo que viene. Y me parece que eso debe generar una oportunidad de no solo significar para algunos continuidad, sino también la capacidad de renovación. Pero también hace que el escenario electoral no sea hoy cada vez menos. Las realidades son trasladables o se logran heredar naturalmente. No es así. Nosotros estamos acostumbrados en todas las instancias de que por ahí consideraciones muy positivas de una gestión no se trasladan naturalmente, no se resuelven de igual modo. Hoy la gente ha madurado mucho más su reflexión electoral, su participación, votar de manera diferente. En la nación vota una cosa, en la provincia vota otra, en los gobiernos locales vota otra. Por lo tanto, creo que toda la dirigencia política, de todos los sectores, tenemos un enorme desafío. Me parece que este no es un año electoral cerrado para nadie y creo que es un año electoral donde la dirigencia política tendría que estar más preocupada en la agenda de la gente que en la agenda de los dirigentes. Si la dirigencia política entiende esta realidad y sintoniza las necesidades de la gente y la oportunidad del pueblo de Córdoba, yo creo que el pueblo de Córdoba lo va a valorar y lo va a considerar. Si la dirigencia política, aún viniendo de la estructura electoral que sea la más fuerte, la más poderosa, la económicamente más sostenida, no logra tomar la sintonía de la agenda que le cambia la vida a la gente, de a pie, común, no va a haber pauta que alcance. Martín, te agradecemos muchísimo haber compartido estos minutos con nosotros en el programa. Nosotros vamos a irnos un corte y ya volvemos para hablar con Silvia Quevedo, referenta social de Barrios de Pie.